Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a estar hablando acerca del caso del asesino Todd Kohlhepp. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Todd Kohlhepp nació el 7 de marzo de 1971 en Florida, Estados Unidos, y se crió un tiempo en Carolina del Sur, pasando también unos años en Georgia. Cuando él apenas tenía 2 años, sus padres se divorciaron y su madre se quedó con la custodia. Para cuando tenía 3 años, la madre de Todd rehizo su vida, formando otra familia con otro hombre. Ese hombre no se llevaba para nada bien con Todd. La relación entre ambos era muy tensa, y cuando las cosas se salían de control, Todd siempre decía que quería irse a vivir con su verdadero padre. Pero la realidad era que no lo había visto en años. Ya desde temprana edad él mostraba indicios de agresividad. Por ejemplo, en la guardería, él rompía las cosas que sus compañeros llevaban. Ya para cuando tenía 9 años, llamaba bastante la atención. Según análisis de especialistas, lo describían como explosivo y preocupado por el contenido sexual. Él mostraba un perfil psicótico, también dañando animales. Ya sabemos que hemos visto en varios casos cómo esto es un gran indicio de que algo anda mal. Muchos asesinos seriales que hemos visto en este canal lastimaban animales cuando eran chicos. Pero hay 2 ocasiones especialmente que se destacaron. Una de ellas fue cuando utilizó una pistola de aire comprimido para dispararle a un perro. Y la otra es que envenenó el agua de un pez con cloro. No fueron las únicas, pero sí son las más destacables. Con toda esta ira que expresaba, Todd quedó internado en un hospital psiquiátrico. De esa manera querían evaluar si era posible que él socialice con otros niños sin hacerles daño, cosa que claramente no sirvió de mucho. En 1983, cuando Kohlhepp tenía 12 años, fue a vivir con su padre biológico en Arizona. Entonces tomó el apellido paterno y trabajó como lavaplatos y ayudante de camarero en su restaurante Billy's Famous for Ribs. El padre tenía una fascinación por las armas y su hijo no era muy diferente. Le enseñó a disparar y pasaban mucho tiempo juntos. Pero la forma destructiva en la que veía la vida Todd hizo que la relación se deteriorase bastante. Todd quería volver con su madre, pero ella en respuesta decía que debía quedarse por un tiempo con su padre. Y eso fue lo que pasó. Cabe decir que los problemas de ira de este joven jamás terminaron, jamás se solucionaron, y así fue como siguió de mal en peor. Su primer ataque fue el 25 de noviembre de 1986 en Temple, Arizona. Él necesitaba poner en práctica sus fantasías. Todd vivía al lado de una chica de 14 años. Él quería que fuera su novia y ante la negativa no tuvo mejor decisión que tomarla a la fuerza. Una noche, cuando ella estaba cuidando a sus 2 hermanos, Todd se apareció en su casa con un arma. Le apuntó y la obligó a regresar a donde él vivía. Una vez ahí, la ató y abusó de ella. Como si no pasara nada, como si este no fuera un hecho horrible que trae consecuencias, él, después de abusar de ella, la acompañó hasta su casa y le dijo que si decía algo iba a matar a sus hermanos. La chica no pudo contenerse y llamó a la policía. Ese fue el inicio de un ida y vuelta tras las rejas de Kohlhepp. Él, durante todo ese tiempo, culpó al divorcio de sus padres. El padre de Todd dijo que en ese momento estaba en un viaje de negocios a Nebraska y que había solicitado la ayuda de un amigo para ver cómo estaba su hijo. La realidad es que era una persona con tendencias bastante violentas, sin ningún tipo de vigilancia y con armas a su disposición. Antes de la sentencia, la madre de Kohlhepp le escribió un oficial de libertad condicional para adultos pidiéndole clemencia y agregó en un reportaje: vi muchos casos y nunca había visto que esto le sucediera a un niño de 15 años y ni siquiera se ofreció ayuda. No se detienen a pensar que incluso acompañó a la niña a la casa. Esto por supuesto no quita lo que hizo, pero supongo que ella quería buscar una excusa para defender a su hijo. Entonces, en 1987, Todd declaró su culpabilidad del cargo de secuestro. Fue sentenciado a 15 años de prisión
y legalmente era un delincuente sexual. Dentro de la cárcel se le diagnosticaron varios problemas psicológicos, entre ellos un trastorno de personalidad al que contrastaba con su supuesto alto coeficiente intelectual, algo que también ya hemos visto en otros asesinos seriales. Durante los primeros años en la cárcel se le llamó la atención por su violencia, pero después de esto no tiene más antecedentes de desobediencia. En un informe psicológico de ese momento se dedujo que él no tenía absolutamente ningún remordimiento por el delito. El oficial de libertad condicional para adultos escribió que Kohlhepp era el tipo de individuo con poca o ninguna conciencia que presenta el mayor riesgo para la comunidad. Es decir, que no podía estar con otras personas porque simplemente su violencia y su falta de remordimiento no eran una buena combinación. Luego, durante una década hasta su liberación en noviembre del 2001, no hubo registro de desobediencia, sino todo lo contrario. Todd trabajó en la cafetería, en jardinería y en mantenimiento general, sumando tan solo $45 al mes. Mientras estaba en la cárcel, además, Kohlhepp se graduó de Central Arizona College con una licenciatura en Ciencias de la Computación. Tras su liberación, cuando Todd tenía ya 30 años, se mudó de vuelta a Carolina del Sur, cerca de donde estaba su madre. Legalmente, al instante de estar en libertad, formó parte del registro de delincuentes sexuales del gobierno. La nueva libertad lo acercó a una nueva vida que le daría un estatus profesional y, a la vez, más lugar para contener su ira. Pero realmente la pregunta en ese momento era cuánto podía aguantar. Llegando a enero del 2002, Kohlhepp comenzó a trabajar como diseñador gráfico en Seven Sons & Co., una empresa de ropa deportiva. Por otra parte, Todd mintió un poco con su experiencia laboral, atribuyendo sus años de cárcel como si fueran años de diseño, más precisamente como diseñador gráfico con énfasis en medios impresos, gráficos de vinilo y grabado. Con un perfil de LinkedIn totalmente adulterado, logró trabajar hasta noviembre del 2003 sin ningún problema. Todo en ese momento era paz y tranquilidad hasta que 4 personas fueron asesinadas a sangre fría en la tienda Superbike Motorsports en Chesney. Ese caso quedó sin resolverse por 13 largos años. Mientras tanto, Kohlhepp se estaba convirtiendo en un empresario inmobiliario. En 2006 solicitó una licencia de bienes raíces de Carolina del Sur, y al hacerlo tergiversó la naturaleza de su condena por un delito grave por secuestro. Tuvo que hacer aclaraciones al respecto porque los agentes inmobiliarios están obligados a revelar los delitos penales debido a su estrecho contacto con los compradores. La licencia fue aprobada finalmente y Kohlhepp pudo trabajar como corredor para una empresa de bienes raíces. Mientras tanto, él creaba su propia empresa en el mismo rubro llamada TKA Real Estate, que empleaba a otros agentes. Siempre la manejó, por cierto, desde la comodidad de su casa. A partir del 2007 comenzó las transacciones de inmuebles para su posterior reventa. Los problemas legales se estaban calmando y su negocio iba verdaderamente bien. Durante el 2008, Kohlhepp se dedicó a mejorar su título y se graduó de la USC Upstate, adquiriendo así una licenciatura en Administración de Empresas y Marketing. Los años pasaron y, mientras las transacciones se cerraban, los empresarios hipotecarios lo describían como un comunicador eficaz y un tipo increíblemente agradable. Pero los que trabajaban con él lo detallaron de manera diferente, como una persona fanfarrona, un egocéntrico y dominante que hablaba de autos, sus armas y de lo bien que sabía cómo dispararles. Kohlhepp mantenía una gran actividad en redes sociales, pero esto se tornó un poco difuso cuando compró su propiedad de 48 hectáreas en Woodruff en mayo del 2014. El tamaño en metros cuadrados, para que se den una idea, sería de más de 380.000. Lo raro a partir de este momento es que cuando adquirió la propiedad, lo primero que hizo fue alambrarla con postes altos, cosa que para estas dimensiones no se solía utilizar. El costo de ese trabajo aparte fue de $80.000. Los vecinos estaban extrañados porque los campos de la zona se delimitaban solamente por un simple alambrado. Entonces, ¿qué quería ocultar Todd con todo esto? Hubo algunas pruebas que llevan al mismo camino que vamos a ver al final del video, y fue que justo cuando compró este gran terreno, una cuenta de Amazon dejaba reseñas bastante turbias, bastante extrañas sobre artículos como candados, palas, equipo táctico, miras, mosquetones, cuchillos,
accesorios de armas y libros sobre francotiradores y cirugía de guerra de emergencia. Después de que varias personas denunciaran estos comentarios, los investigadores del condado de Spartanburg se pusieron a trabajar, y luego de la resolución del caso lo siguieron haciendo. Las reseñas más significativas fueron las de un cuchillo publicado el 13 de septiembre del 2014. El usuario dijo: "No he apuñalado a alguien todavía, pero mantengo vivo el sueño y cuando lo haga será con una herramienta de calidad como esta". Otra fue la de una pala con el mango plegable. El usuario con el nick Me publicó: "Guárdala en el coche para cuando tengas que esconder los cadáveres y déjatela para de tamaño completo en casa. No viene con un enano, que habría sido agradable". En otra revisión, el usuario publicó que un artículo es más negro que mi alma y tiene un precio correcto. Estas son las más explícitas, pero hubo otras que tuvieron que ver directamente con los asesinatos y el posterior rapto de una chica. En una revisión publicada el 14 de enero del 2015 para un juego de candados, el usuario dijo: "Candados resistentes, funcionan a la perfección en un contenedor de metal. No los detendrá, pero seguro que los retrasará si es que tienen la edad suficiente para preocuparse". Otras compras más convencionales incluyeron perfume, peluches para niños y un DVD de The Walking Dead. Ese usuario que, como dije antes, tenía el nickname de Me, se comparó con las publicaciones del Facebook del asesino y las similitudes en el estilo y lenguaje lo enlazaron desde el primer momento. Por otra parte, el 31 de agosto, Charlie Carver y Kala Brown fueron declarados desaparecidos en Carolina del Sur. Después del anuncio en todos los canales de noticias, el muro de Facebook de Todd Kohlhepp tuvo una serie de publicaciones que hablaban, en cierta forma, sobre el crimen que había cometido. El 30 de agosto, un día antes de que Kala Brown desaparezca, Kohlhepp compartió una foto y la acompañó con este texto: "Deportar a todos los extranjeros ilegales en los Estados Unidos". Al día siguiente publicó: "Es miércoles, la gente de la basura recogió mi basura a las 6:30 esta mañana". Esta publicación sigue siendo mucho más interesante que lo que está en las noticias. Siempre todo esto era refiriéndose a Kala y a su pareja. El 6 de septiembre compartió otra cosa: "El día del trabajo terminó, es hora de vender algunas casas". 5 días después publicó sobre el acaparamiento de su propiedad y cómo comprar tierra puede ser lo suficientemente agotador como para mantener a una persona fuera de problemas. Llegando a mediados del mes, el 14 de septiembre, Todd se quejó de los prestamistas que retrasaban los cierres de bienes raíces y se preguntan por qué no les enviamos más trabajo. El 15 de septiembre publicó un mensaje sobre cómo los informes de personas desaparecidas a menudo son casos de personas que van a la playa con un amigo o una mujer encontrada con un novio en una violación de la libertad condicional. En el caso de que desaparezca, tengan en cuenta que nadie me llevaría. Como demasiado y estoy de mal humor. Simplemente me traerían de regreso o me darían $20 por un viaje en taxi. En abril, Kohlhepp mencionó que el villano de The Walking Dead, Negan, es esta persona que ven acá, un dictador brutal que mata a la gente con un bate de béisbol envuelto en alambre de púas, sería un buen candidato a la presidencia. El 30 de septiembre, Kohlhepp hizo otra aparente referencia a este programa. Escribió: "Admítelo, miras las noticias, ves la basura política y los tiroteos en las escuelas, y simplemente lo que está sucediendo en general. El apocalipsis zombie está empezando a verse cada vez mejor". Básicamente era una de estas personas que se quejaba de todo en Facebook. Cada tanto hablaba de lo que tenía oculto en su terreno, siempre de manera solapada, pero lo hacía. Durante el mes de agosto, la policía intensificó la búsqueda de la pareja. Revisó y tomó declaraciones de todas las personas que habían tenido comunicación telefónica con ellos. El último mensaje había sido enviado por Kala Brown a su amiga Leah Miller el 31 de agosto. Y solamente había escrito: "¿Estás despierta?". La policía, que estaban investigando los teléfonos móviles de los desaparecidos, los pudieron rastrear cuando uno de ellos hizo ping en la propiedad de Kohlhepp. Gracias a esta señal de su operadora telefónica, pudieron enfocar su búsqueda de una manera más certera. Durante septiembre, los oficiales hicieron todo el papeleo para presentarse en las coordenadas que había indicado el teléfono. Volvieron a preguntar a las familias de los desaparecidos, pero nadie sabía nada y tampoco se podían comunicar con ellos. Revisaron los departamentos de ambos y obtuvieron el mismo resultado, salvo el de Kala Brown, en el cual se encontraba dentro su perro, casi famélico por la falta de alimento. Lo más raro fue que a finales de septiembre y principios de octubre aparecieron publicaciones extrañas en una página de Facebook
perteneciente a Carver. Algunas de las publicaciones decían que él se había casado con Kala, que estaban bien y eran felices. Las familias de ambos desaparecidos nunca creyeron que ellos realmente hubiesen escrito estas cosas. El 3 de noviembre del 2016, la policía rastreó la última actividad conocida de teléfonos celulares de Brown y Carver, lo cual los llevó a la propiedad de Kohlhepp. Entraron al terreno con una orden de allanamiento, pero no se encontró al dueño de la propiedad. Pero es cuando hacían el rastrillaje correspondiente que escuchan que alguien golpeaba y gritaba. Siguieron los ruidos y se toparon con un contenedor metálico en el medio de todo el campo. Al revisar los portones se encontraron con algo que probablemente reconozcan de antes: los candados que Todd había reseñado en Amazon. Los abrieron con una amoladora y dentro del contenedor metálico descubrieron que Kala Brown estaba encadenada. Ahí tenía libros, algunos muebles y una televisión donde miraba la temporada de The Walking Dead que había comprado Todd por Amazon. Cuando le preguntaron por su novio, ella dijo textualmente: Charlie le disparó, tranquilamente, y siguió contando. Todd Kohlhepp le disparó a Charlie Carver 3 veces en el pecho, lo envolvió en una lona azul, lo puso en un tractor y me encerró aquí. Nunca lo volví a ver. Él decía que estaba muerto y enterrado. Dijo que había varias personas enterradas afuera. Brown siguió revelando el horror que había vivido durante más de 2 meses. Después de la muerte de Carver, la encadenó por el cuello y manos. Todd Kohlhepp le dijo que viviría si hacía todo lo que él quería, y lo que él quería era, evidentemente, abusar de ella. La horrible rutina diaria consistía en encadenarla en el contenedor y luego 2 veces al día Kohlhepp la llevaba a otro edificio donde la alimentaba y luego la violaba. Kala declaró en un programa de televisión que si se negaba a hacer algo, si ella decía que no, él no la obligaría porque decía que no creía en la violación. Igual la estaba violando. El problema era que si ella ya no le servía, la iba a matar. Incluso le llegó a decir que si era una buena chica le enseñaría a matar y llegaría a ser su socia. Después del rescate, la policía localizó a Kohlhepp y finalmente fue arrestado. La policía excavó la propiedad de Kohlhepp en busca de otras víctimas y descubrieron los cuerpos de Charles Carver, Megan Laith McCrown Coxey y Johnny Coxey. Se encontraron numerosas armas en la propiedad, incluidas pistolas de 9 milímetros con silenciadores, rifles semiautomáticos y una cantidad indeterminada de municiones. Brown también les comentó a los detectives que él estaba orgulloso de los asesinatos que había cometido en la tienda de motocicletas. Incluso se rió y gritó diciendo que era un asesino en serie. En la intimidad le había confesado a Kala que quería llegar a los 3 dígitos de asesinatos. Gracias a esa declaración se le atribuyeron los asesinatos cometidos el 6 de noviembre del 2003 en la tienda Superbike Motorsport en Chestnut. Los empleados asesinados eran el propietario de 30 años, Scott Ponder, la madre de Scott, Beverly Guy, de 52 años, el gerente de servicio de 29, Brian Lucas, y el mecánico de 26 años, Chris Sherbert. Esa tarde un amigo del dueño llamado Noel llegó a la tienda y encontró a los 4 empleados muertos. Chris y Beverly fueron encontrados en la parte trasera de la tienda, mientras que Scott y Brian estaban al frente. Cada uno de ellos había sido asesinado a tiros. Lo que pasó es que Todd había sufrido un ataque de ira cuando fue a devolver un vehículo porque no lo podía montar y uno de los chicos se rió. Eso desencadenó todo esto, matar a 4 personas. Kohlhepp, capturado y en completo silencio, se negó a hablar hasta que los detectives presentaron todas las pruebas acumuladas en contra de él. Así que cedió. Pidió hablar con su mamá a cambio de su confesión. El 26 de mayo del 2017, Kohlhepp se declaró culpable de 7 cargos de asesinato, 2 cargos de secuestro y un cargo de agresión sexual criminal. Gracias a su declaración se libró de la pena de muerte y, en cambio, recibió 7 cadenas perpetuas consecutivas sin la posibilidad de libertad condicional. En diciembre del 2017 escribió al Spartanburg Herald Journal que había más víctimas que aún no se habían descubierto. Todavía no ha dado ninguna información sobre sus otras víctimas. En agosto del 2020 sus posesiones fueron subastadas y las ganancias se entregaron a sus víctimas después de que sus familias presentaran una demanda por homicidio culposo. Y ahí quedó el caso. Esa es toda la historia de este hombre y de sus asesinatos, los cuales iba contando de a poco en redes sociales. En Amazon, más que nada. Muchas veces se puede encontrar esa tendencia en asesinos de querer confesar, de ir poniendo pistas por ahí para que los busquen, para que los encuentren y puedan revelar todos los secretos que tienen ocultos. Probablemente hay muchos exámenes psicológicos con respecto a esto, pero bueno, no es hora de hablar de eso. Si quieren discutirlo en los comentarios,
pueden hacerlo, los estoy leyendo. Pero bueno, hasta acá llega el video. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios, realmente lo aprecio muchísimo. Así que sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.